Tenemos hoy es como dos temas en uno un poquito más amplio que otro. La primera parte del tema habla sobre la ley, lo importante que es la ley hoy en día. Doña Nora, ¿usted qué opina sobre la ley? Para mí la ley es muy importante. Pues, Solo importante y ya. sí, solo de suma importancia, muy importante, mucho. Don John Jairo, para La ley usted... no es- la ley que ahora en día no. Eso le iba a decir, o sea, la ley de la Biblia a la ley de este mundo. Sí, la ley de ahora no sirve. En cambio la ley que había en ese tiempo era la que mandaba. Y había O sea, más temor. Ya, ya. según su temor. opinión, antes había Más temor. más ley buena que mala. Ajá. Usted, Eliana. La ley de la Torah nos instruye son instrucciones que nos nos enseñan para no cometer pecados que nos traen consecuencias. Tania. Existe la ley escrita, que es la ley de la Torah, y existe la ley escrita, que es la ley de los hombres. Existen dos tipos de leyes. Entonces, para nosotros podernos llevar a un buen éxito de nuestra vida, debemos de llevar la ley escrita, que es la ley de la Torah. Desafortunadamente, el pueblo babilónico, que reúne varias ramas de muchas religiones, para que no digamos una religión estándar, porque nos van a estigmatizar pensando que nosotros estamos en contra cuando no estamos en contra de nadie. Dice que la ley fue abolida, cuando la ley en ningún momento fue abolida. Cuando el Mesías muere en la cruz, él le da cabida a la ley y la da por escrita, diciendo amén, así es, escrito está. Entonces nosotros somos los que en parte le dijimos a la ley de la Torah está abolida, somos nosotros. Marlon, ¿usted qué opina de la ley? La ley, o sea, el término ley viene del griego. En hebreo es Torah. Torah es dar en el blanco. Ajá. Lo contrario a la Torah es Haná, ¿cómo se dice? Bueno, es pesha o el pecado, que es errar y cometer errores. ¿Y qué opina sobre la ley? ¿Qué tan importante es? ¿O usted qué opina de la ley hoy en día? ¿Qué tan importante es la ley para nosotros hoy en día? Pues el que busca del Señor está la ley de la Biblia. Ajá. Es una ley que realmente, bueno, la Torah lo confronta a uno y le expone a uno cuán malo es uno. Ajá. La ley de este mundo, pues lo único que a mí me produce es sed de justicia, porque veo que no sirve de nada. Sí. Y realmente pues, sí, la Torah pues, es como un nuevo comienzo, como uno dejar esas vestiduras viejas para tener unas nuevas. Exacto. Entonces, sí, O sea, la ley de hoy los en día hombres. la Torah, la ley es muy importante. Sin ley no podríamos vivir. Hay una ley que es directamente dada por Dios y hay una ley que es inspirada por Dios. Que el ser humano muchas veces pone sus leyes. Entre las leyes del ser humano hay leyes que el Eterno, digamos así, las acepta. El Eterno dice, bueno, usted puso esta ley, creo que esta ley está bien y yo la acepto. Pero en sí la mayoría de las leyes vienen del que da la autoridad a todo. Hoy en día siempre la ley ha sido término de disputas. ¿Qué pasa con la ley? La ley trae separación.
Marlon, ¿qué había dicho? Sí, la ley expone mi pecado. La ley expone mi pecado, me hace caer en cuenta de mi pecado, y cuando yo quiero ya aplicar la Torah para mi vida, automáticamente voy a chocar con alguien que no quiere aplicar. La ley nos hace entrar en disputa. ¿Por qué? Porque no solamente está la ley de Dios, sino que nosotros estamos poniendo nuestras propias leyes. Según mi moralidad, mi ley. Entonces está la ley de las casas, o la ley de una casa, en la cual sus reglas no son las mismas de mi casa. Está la ley de las relaciones maritales, en la cual yo con mi esposa conmigo tenemos que poner reglas tanto mías como de ella y tratar de darles un equilibrio. Aunque yo como hombre sea la última palabra, yo tengo que tener en cuenta muchas de las reglas de ella. Entonces, cuando yo enfrento mi ley con la ley del prójimo, con la ley de otra persona, automáticamente es como si se chocara lo inamovible con lo imparable. Eso es como una frase muy filosófica. Yo le pregunto a alguien acá, si algo que no se puede detener va en movimiento y es imposible de detenerse, choca con algo que es imposible de moverse, ¿qué pasa? Unos dirán nada. O sea, habría una confrontación impresionante, o sea, sería un cataclismo. Se destruye. Entonces, la ley es tan importante que yo puedo aplicar en mi casa cosas muy buenas que usted puede tomar como no, y cosas malas también que usted puede tomar como no. Pero a la final, la ley nos va a hacer ese corto, esa separación. Como decía Tania, Mateo 5:17, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. ¿Qué significa abrogar? Abrogar es quitar. No entiendo por qué los grupos cristianos, bueno, no hablemos de cristianos solamente, muchas personas dicen que ya la ley se abrogó. ¿Por qué? Porque si la ley se hubiera abrogado, la palabra abrogar significa quitar. Entonces, ¿qué hubiera dicho Yeshua? No penséis que he venido para quitar la ley. No he venido para abrogar ni la ley ni los profetas. Entonces hay un fundamento. ¿Que el Eterno qué es? El Eterno no se va a quitar de ahí. Si nosotros como humanos, como personas, no nos quitamos de nuestra propia ley, muchas veces nos toca pensar y decir, no, bueno, yo voy a ser sensible, flexible, y voy a dejar que usted imponga su ley y la mía la corro a un ladito, pero por este lado no y por este lado sí. Eso lo podemos hacer nosotros como humanos, pero el Eterno no. La misma palabra dice que el Eterno no cambia. Él es el mismo hoy y siempre. Él no cambia. Entonces nosotros hacemos de que el Eterno sea como esa disputa entre un papá y un hijo. Vemos que el papá era un malo arrogante, que nos dio una ley mala, porque eso es lo que en el sistema religioso se cree, que el Eterno es muy arrogante, un Dios arrogante, y el hijo que vino, ese hijo es muy sensible y él nos vino a quitar las cargas que nos puso el papá. Y eso no es así. Ese es el problema de los trinitarios, de la Trinidad, que la Trinidad no aparece en la Biblia. Entonces, como Dios es uno solo, Él no se puede mover de su ley. Si yo puse siempre desde el principio una ley, ¿quiénes fueron los que ¿cómo lo podríamos decir? ¿Quiénes fueron los que invalidaron el pacto? ¿Fue el Eterno o fue el pueblo de Israel? El pueblo de Israel fue el que lo invalidó. Entonces, ¿qué dice el Eterno? Ahora yo ya voy a escoger otro grupo de personas, otro remanente, que ellos sí van a aceptar mi pacto. Ahora yo no los voy a llamar a ellos a mi pacto, sino que ellos ya van a empezar a buscar y yo les voy a revelar. Por eso estamos acá nosotros. Y de hecho es una de las cosas que se está viendo en toda la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Pero eso nos ha traído y nos va a traer una disputa. El Eterno me dio ese sentir. De hoy en adelante vienen más disputas. Y las disputas que ustedes tienen ahora van a ser más grandes de lo que ustedes alcanzan a imaginar. ¿Por qué? Por la ley. ¿Qué enseñan en los colegios hoy en día? Hoy en día en el colegio se enseña que si su papá lo reprende,
usted puede ir al colegio ante la junta del colegio y le buscan un psicólogo, porque como lo van a enloquecer a usted supuestamente dicen, entonces usted ya tiene un trauma psicológico y entonces su papá lo traumó, entonces papá lo traumó. Ahora ya llaman a su papá, lo presentan ante los maestros y cualquier comportamiento inmoral que tenga el niño, lo responsable es usted, así usted le está enseñando. Entonces, ¿qué pasa? Usted no le puede dar unos correazos a su hijo, y la palabra dice que el papá que tiene la vara no quiere a su hijo, porque la vara es necesaria. Todos los que estamos acá tuvieron que haber dado correa, y yo agradezco mucho la vara, porque si a mí no me hubieran corregido, quién sabe qué sería de mi vida hoy en día. Entonces, por el lado del colegio es ese. No quieren que incumplan los niños Torah. ¿Qué quieren? Que todo va en contra de la Torah, aunque no se esté hablando allá de Torah, pero todo es en contra de la misma ley, con unas leyes malas. Quieren opacar las leyes del Eterno, que son buenas. Diana, durito. El pecado es infringir la ley, pero la ley de la Torah. Hoy en día nos quieren gubernamentar o adiestrar a las leyes del mundo. Entonces, las leyes del mundo siempre van a ir en contra de las de Dios. ¿Por qué? Porque estamos gobernados sobre gobernantes de las tinieblas. Bien sabemos que este mundo en este momento está direccionado por eso, o sea, quieren inculcarle a los niños, o sea, están haciendo una generación de cristal que no está instruida por la Torah, y no estar instruido por la ley de Dios es infringirla y ir en la corriente del mundo, que es pecado. Entonces eso trae consecuencias. Entonces ahí podemos ver cómo se va alineando todo. En lo que se va a hacer es una separación entre la cizaña y el trigo. Que aunque nos parezcamos, que aunque estemos sembrados en la misma tierra y estemos en una convivencia, y que hacia el ojo digamos, no, esto es un campo de trigo, entonces lo vemos como un campo de trigo con mucha cizaña, o lo vemos como un campo de cizaña con mucho trigo. Y me decía mi tío, ¿y usted qué ve? Y yo, tío, pues borrachos, se ve lesbianismo. Entonces me dice mi tío, mija, y lo que falta, y es verdad, a lo que vamos. Sí, ¿Qué está haciendo digamos, la humanidad en general? Lo que tiene que ver desde el gobierno, los colegios, algunos grupos familiares están adoctrinando sus hijos a un mundo donde solamente existe violencia, licor, lesbianismo, sodomismo, es que se pronuncia, por ahí no se pronuncia la palabra, sodomismo, ¿sí? Desacato a los padres, eso lo ve usted por montones. Nosotros ya estamos viviendo, digámoslo de alguna manera, el tiempo de Noé, ¿sí? Aunque en muchos hogares tengan sus propias leyes, desde que no sean leyes que estén direccionadas por la ley de la Torah, siempre van a direccionar hacia un mal camino, o sea, siempre van a ir a traer consecuencias hasta para su misma casa, porque, o sea, tienen sus leyes, o sea, de que respeta a la mamá, pero como no se está inculcando la ley de la Torah, por decirle al hijo, está mal que usted mire a otro hombre, o sea, un hombre y un hombre no pueden estar si no se les está enseñando Torah. Y a pesar de que hayan leyes en la casa de que sean buenas, siempre va a ir por un mal camino. El choque de leyes, el choque de la ley, hablo de la ley en general, partiéndola en dos, la ley del Eterno con la ley del hombre, es que va a tener conflicto. Ajá. Conflicto, y si es necesario, espada. ¿Por qué? Porque por la ley, por mi ley, yo voy a dar batalla, guerra, por mis principios. A mí nadie me va a obligar, por ejemplo, yo lo digo así,
A mí un profesor no me va a obligar a que yo no corrija a mi hijo. Y puede estar la ley como sea, pero yo tengo una ley mayor que es la del Eterno. Entonces yo voy a estar como un delincuente, como un mal padre ante la sociedad. Pero ante el Eterno, ¿cómo quedo? O sea, ¿cómo vamos a quedar ante el Eterno? Y eso es lo que tenemos que tener claro hoy. ¿Vamos a quedar bien ante el Eterno o vamos a quedar bien ante el mundo? Pero si quedamos bien ante el Eterno, yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted aguanta lo que se va a venir? ¿Usted va a aguantar y va a soportar que incluso hasta su propia familia va a ser la principal en ponerle guerra a usted? Entonces que el día arriba esté con uno, más vale. Claro, es verdad. Ahora Pero impone entonces, su propia ley. pero entonces mi pregunta es, lo voy a hacer esa pregunta individual a cada uno. Bueno, a dos personas para no extendernos mucho. Eliana, ¿usted cree que usted en el Eterno, en las fuerzas del Eterno, usted puede soportar el día que su familia se le oponga? Si En lo que tengo tiene las que ver al fuerzas Eterno. de Adonai, estoy fortalecida en el momento con Adonai, sí. Bueno, esa es su respuesta. Marlon. La misma pregunta. Sí. Bueno, pero explíquemela mejor que no. Si el Eterno a usted Sí. le puso una misión, la cual es seguirlo, usted escogió seguirlo, Sí. ¿cierto? Y su anhelo es que su familia también lo siga. Ajá. Como mínimo su esposa y sus hijos, mínimo. Pero si su familia, el resto de su familia o incluso su esposa se lo pusieran, ¿usted estaría dispuesto a qué? Pero dispuesto a que a enfrentarla o a dejarla a un lado. Enfrentarla, o sea, enfrentarla y seguir con el Eterno, o darle la razón y abandonar al Eterno. No, jamás. Porque es que el Eterno no O sea, dice que abandonemos a yo- nadie. Lo que yo le he dicho siempre a mi esposa es que yo no soy la felicidad de ella. La ¿Cómo? felicidad de todos nosotros es nuestro amado Hashem, nuestro eterno. ¿Por qué? Porque mi felicidad no depende de otro ser humano. Exacto. Porque es igual que yo, pecador, tiene malos pensamientos, hace cosas malas. Pues no, pues hay ves cosas buenas que también uno rescata. Pero también está ahí como en la línea, como estoy yo frente al pecado. Entonces yo a ella siempre se lo he dicho. Es que ella a mí me dice, amor, es que, ¿cómo es que me dice? Es que mi vida, o mi amor, y yo le digo, no, su vida es nuestro amado creador, su amor debe de ser nuestro amado creador. Y Sí, yo creo que le entiendo en el sentido, quizás no comparto, bueno, es más temas como de filosofía, porque yo entiendo lo que él quiere decir, sino que lo expresa diferente. Pero, ¿qué pasa? En lo complementario, pues como esposos, se supone que sí debemos de ser complemento, pero lo que él dice es verdad. Que mi esposa, por lo menos a mí, para Jonathan, debe de amar primeramente a Dios que a mí. Eso es lo que más lo está diciendo. Y eso es lo que yo creo que usted digamos quiere decir. Sí, sino que si yo me quedase solo en ese momento, como se quedó Job, yo quisiera tener las fuerzas que tuvo Job para Ajá. seguir ahí con nuestro amor Exacto. eterno. Sí, eso es una... Entonces, yo a mi esposa sí, yo la amo y bueno, sí, necesito de ella en momentos donde flaqueo, Ajá. pero sé que si me llegase a quedar solo, pues, al único que me debo de apegar es al Eterno. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en el caso de personas como yo, o hombres como yo, de pronto de hace un año para atrás, o más joven, uno tiene una mentalidad más débil, el hombre se va formando con el tiempo, el hombre se demora mucho para madurar. Yo he llegado a una posición en que a mí la única ley que me interesa es la del Eterno. Si a mí me toca un ejemplo, porque pues no va a ser así, pero es un ejemplo. Si yo me quedo sin mi mamá, si me quedo sin mis hermanas, si me quedo sin esposa, yo no voy a dejar al Eterno. Son palabras muy tesas porque uno dice, bueno, yo aquí estoy hablando a la ligera, pero yo ya a mi edad, yo ya tengo muy claro lo que quiero.
Y si a mí me toca hacerme a un lado de mi esposa, y mi esposa no quiere guardar Torah, no quiere irse encaminada a la Torah porque es lo que yo profeso, ese es mi camino, Yeshua es mi camino, lastimosamente yo corto relaciones automáticamente porque no me interesa eso. Ahora, ¿qué les decía yo sobre la ley? Cuando las leyes chocan, lastimosamente chocan más con la familia. Chocan más con la familia que con la gente de la calle. Usted con la gente de la calle, usted tiene una discusión, un problema, y o se dieron a los golpes, que es lo peor que puede pasar. Pero digamos que en la mejor circunstancia no pasa eso, pero usted, bueno, ya usted habló, se trataron mal, se dijeron sus cosas, y ya usted no vuelve a ver a esa persona. El problema es que el choque está en la casa. Como lo dice en la casa la Torah siempre trae disputa. Entonces, ¿qué dice? Léame, Marlon, Mateo 10, 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. No, hasta ahí. Ya diga usted antes de empezar a explicar este tema. Es verdad. Por ejemplo, yo que llevo 32 años de matrimonio, con mis 47 años, 32 años de matrimonio, creo que eso me da para poder decir muchas cosas. Sí, ya le da la experiencia. Entonces, cuando uno se enfrenta a poner en primer lugar a Dios que a su esposo, son palabras grandes, ¿sí? Porque somos humanos. Entonces, cuando nosotros vamos a decir, voy a poner primero a Hashem, primero que mis propias cosas, yo tengo que tener ese discernimiento y esa capacidad física y espiritual para poderlo hacer, porque yo que ya lo viví, sé que no es fácil. Entonces ¿qué es lo que pasa? En nuestro esposo, obviamente, cuando nosotros conocemos la palabra, sabemos de que primeramente va Dios, pero es difícil, no es fácil. No es fácil poner primeramente a Dios que tus hijos. No es fácil primeramente poner a Dios que tu madre, que tu familia. ¿Sí? No es imposible, pero no es fácil. Entonces, cuando nosotros lo manifestamos con nuestra boca, sabemos de que la prueba está a la puerta. ¿Sí? Entonces yo los estaba escuchando a ustedes y yo se los digo es en forma de que no es que no lo digan, no es que no lo hagan, no, sino que cuando yo lo confieso con mi boca, ¿sí? A la puerta está la prueba. Sí. ¿Cierto? Cierto. Entonces ya ahora que yo ya viví todo eso, que yo ya pasé por todo eso, durante muchos años yo le pedí a Dios, yo le decía al Señor, permite que yo pueda vivir el tiempo de los últimos 7 años, ¿sí? Que son los 7 años que sabemos que van a pasar. Yo le pedía mucho a Dios a eso. Él le decía al Señor, prepárame para eso. Nunca lo confesaba con mi boca, sino hace por ahí poquito tiempo que lo vengo confesando con mi boca, porque creo, ¿sí? A base de todos estos años que llevo, que me siento preparada para eso. Y yo una de las cosas que yo más le pido a Dios, Señor, ayúdame a que tú seas el primero en mi vida. Ayúdame a que tú seas el primero en mi vida. No mi esposo y no mis hijos, porque soy carne, soy hueso y soy persona que cometo errores y pecados. Entonces, ayúdame a que tú seas el primero. ¿Por qué? Porque nosotros somos la última generación y sabemos de que Dios está llamando a su pueblo para prepararnos para todo lo que se va a venir dentro de poquitos meses. Es que no estamos hablando de años,
estamos hablando de meses. Porque si usted sale a la calle en este momento, usted ve una cantidad de cosas que están pasando. Entonces, en cortos sí, meses. pero entonces el Señor dice- entonces, ¿qué pasa? Es el choque de Torah. Porque la ley del hombre la podemos llamar como si fuera una Torah, ley. Pero entonces, ¿qué Torah vamos a seguir nosotros? ¿La Torah del Eterno o la ley del hombre? Listo. Tenemos, no, yo tengo el emocionalismo por delante. No, yo voy a seguir la Torah de Dios. Yo le pregunto, Jairo, ¿usted va a seguir a Dios o a las leyes del mundo? No, yo sigo a Dios. La situación es mantenerse. El dilema es que cuando usted sigue la Torah de Dios, usted está más metido en un problema. Entonces uno dice, ¿pero por qué estoy más metido en problemas? Porque la mayoría de personas siguen la ley del hombre, no la de Dios. Y la ley del Eterno pica, duele. Es como, la palabra del Eterno es como una espada de doble filo. ¿Qué es una espada de doble filo? Que tiene filo por este lado y por este lado, y cuando de ida corta, de venida corta. ¿Qué quiere decir eso? Que uno muchas veces usa la Biblia, hay veces que uno usa la Biblia hasta para atacar a otro. Entonces yo alego con fulano y es que la Biblia dice, y el fulano también le dice esto. Y usted le saca un texto al uno y el otro también conoce y le va a sacar otro. Entonces nos está cortando a los dos. Entonces muchas veces ni siquiera es que yo la esté cortando a usted y usted a mí, sino que la Biblia nos está dando duro a los dos. Y es Dios diciéndole, usted tiene razón, usted también, usted no, usted tampoco. Pero Dios ahí, Entonces, ¿qué es a lo que yo quiero oír que ustedes me comprendan? Que lo que se viene va a ser muy duro. ¿Y va a ser por qué? Por causa de la Torah, por causa de qué ley es la que usted va a seguir. Que todavía no hemos ido al tema de la marca de la bestia, pero es nuestra identidad, porque esa ley que nosotros seguimos es la que nos va a dar una identidad, y esa identidad es la que ante el mundo vamos a ser o aceptados o vamos a ser renegados del mundo. Entonces yo les digo a ustedes, es muy fácil decir, sí, yo voy a seguir la ley del Eterno. Otra cosa es, como usted decía, a la puerta usted va y abre y ahí se le presenta la realidad de la vida. No es lo mismo usted ir a una academia de clases de manejo de vehículo y usted se siente muy bien, no lo choqué, pasé todas las pruebas, frené, aceleré bien, le metí los cambios al vehículo bien, vaya, salga a la calle. Ya se maneja. No, yo ya sé manejar, vaya, salga a la calle, que es lo duro. Usted se va a encontrar gente insultando, se le meten a las malas, mejor dicho, es una cosa horrible. La paciencia todo lo puede. Eso, entonces todo lo puede, pero ahí está para aplicarla. pero es No que sé, pero entonces- a mí me ha funcionado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la Torah se choca, yo vuelvo y les digo, trae conflicto, tanto de parte del pecador, o del impío, o del gentil, como de uno como hebreo. En la historia bíblica podemos ver registrados muchos casos que muchos dirán, es que el rey David fue intolerante, es que fulano hizo, sutano hizo. Para unas cosas los cogemos como ejemplo, pero para otras cosas cogemos el dedo y ¡pum! Señalamos. pero señalamos y con eso estamos señalando nosotros. Entonces vamos a poner un ejemplo. Moshe Rabenu, conocido como Rabenu, o el rabino Moisés. Cuando él estaba en Egipto, él vio cómo un egipcio estaba maltratando a un hebreo, a un israelita, a un hebreo. Lo estaba maltratando, le estaba dando azotes, golpes, lo que sea. Nosotros no sabemos cómo fue. El hecho es que él se llenó de ira. Y esa ira lo llevó ¿a qué? A querer defender a su hermano, porque era su hermano. Quizás no de sangre cercana, pero sí de sangre porque era del mismo pueblo. ¿Qué hizo él? Fue y mató al egipcio. ¿Qué tan grave tenía que ser eso? Y que él en su corazón dijo, esto no está bien lo que él está haciendo. Y él fue como un juez sobre ese egipcio y él dijo, voy a terminar con su vida. Y le terminó la vida. Entonces podríamos decir, es que el egipcio no valía, o el hebreo sí valía más que el egipcio. ¿Quién valía más, el egipcio o el hebreo? ¿Cómo podemos nosotros juzgar eso? Lo único que sabemos es que la historia dice que Moshe juzgó y él dijo, este está maltratando al esclavo, yo le quito la vida. Entonces él aplicó una Torah,
o una ley de él. ¿Por qué? Porque iba en contra de él, que lo llevó a un conflicto. Ese conflicto, el egipcio aplica una Torá, una ley sobre el hebreo. Quizás estaba cansado, no podía llevar las cargas bien, estaba agotado y no era eficiente. ¿Y qué hizo el egipcio? Aplicó su Torá, su ley, la ley dada por el faraón. ¿Y el que dijo? El faraón que le daba orden: si no hacen lo que tienen que hacer, azote. Pero vino una ley mayor, la ley de justicia. Nosotros podemos decir, no, es que él fue malo en actuar así. No, Adonai lo usó como justicia. Él lo permitió. ¿Y qué hizo? Moshe fue, y no estoy diciendo si fue bueno o malo, porque a mí no me corresponde eso, yo simplemente estoy dando un ejemplo. Fue y aplicó una Torá sobre él porque chocó la Torá. Chocó ley con ley, y él fue y ajustició. Cuando él va después y ve a dos hebreos peleando, los dos hebreos estaban peleando, ¿él qué les dice? ¿Ustedes por qué pelean? Estoy parafraseando. ¿Por qué pelean si son hermanos? Entonces aquí podemos ver cómo primero es la familia. Ahora yo les digo a ustedes, si en su familia hay un Esaú y afuera en la calle hay un Jacob, ¿quién es su familia? Jacob. Siempre va a ser Jacob. Entonces va a ser muy cruel para nosotros pensar de que hay veces tenemos que quitarle la mano al de la casa, porque sería contradictorio, porque entonces la Torah siempre dice que todo empieza por la casa. Pero es porque, y debe ser así. Es porque ahí tiene que entrar tu sabiduría. Exacto. Entonces, la ley, ese favor, esa querer ayudar va a comenzar en la casa. Pero tenemos también que entender que en la casa no siempre ese favor va a ser recibido. Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy por Jacob. Fue lo mismo que hizo Esaú, era el que posiblemente en orden, digámoslo, en orden jerárquico, Esaú era el que tenía que tener la primogenitura, y él la vendió. No fue que porque las Biblias dicen que Jacob se la robó, él no se robó nada. No. Simplemente le correspondía porque al mayor no asumió su rol, primero como hombre y segundo como hijo del Eterno. Él no lo asumió, entonces lo cogió Jacob. Mira, Eliana. Estaba viendo de que cuando una persona no recibe la bendición, entonces acá en Mateo 10:12 al 13, Yeshua manda a los discípulos pues a que vayan a un pueblo y les dice: cuando entren en la casa de alguien y digan Shalom Aleichem, si la casa lo merece, dejen su Shalom. Si lo merece. Si la casa lo merece, dejen su Shalom, que su Shalom repose sobre ellos. Si no, dejen que su Shalom regrese a ustedes. Shalom. Shalom. Entonces, mire cómo yo les estoy desde hace rato tratando como de explicar. Mejor dicho, para no extender mucho eso así, es como ir al grano. Es saber en dónde depositamos el agua. Que lo que nosotros depositemos no caigan en saco roto, por decirlo así. Pero mira lo que dijo mi tío ahorita. Que mi tío dijo, ¿cómo fue? Aprender. Una cosa es el que aprende Y otra cosa es el que escuche. El que escucha. Eso mismo le pasó a Esaú. Esaú sabía lo que él tenía, lo que su padre le iba a heredar. Pero rechazó la Torah. Pero rechazó, no le importó. No le importó, no lo desechó, no lo necesitaba, no le hacía falta. En ese momento él solo necesitaba saciar su hambre, no más. Entonces podemos ver cómo ese choque de Torah crea un conflicto, que es lo que yo estoy tratando o quiero que entiendan, que uno muchas veces no es que uno busque conflictos o es que uno sea conflictivo, simple y sencillamente una ley choca con otra. No las del Eterno van todas encaminadas por un camino, pero la ley suya, la suya, choca con mi ley. Y ahí es cuando entramos en conflicto. Por eso es que uno dice, pero es que ¿por qué fulano no convive con sultano? ¿Por qué no pueden convivir? Es que todo es paz. Usted que lee la Biblia, ¿por qué no va a dar el ejemplo? Eso no es así. Es que tengo mi ley con la que yo vengo. Y viene él. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando Israel estaba en Egipto, cuando estuvo José
él hizo muchos aportes, pero José nunca dejó de ser hebreo y nunca dejaron de la Torá, que era oral, pues para ese tiempo era oral. Ellos nunca dejaron la Torá. Ellos siempre iban con unas ordenanzas que el Eterno había traído desde Adán. Y siempre se mantuvo el pueblo hebreo así. ¿Cuándo hubo conflicto? Cuando los hebreos no hacían las mismas prácticas, o algunas prácticas, porque igual ellos ya estaban paganizados, que iban en contra de los egipcios. Fuera de eso se estaban multiplicando. Y los egipcios decían, no, pues es que estos ya empiezan a multiplicarse más y nos van a imponer sus leyes. Y los empezaron a oprimir. Y por él, y por la Torah, por la ley, es que el Eterno dice, ya ahora ya no cumplen mis leyes, yo los tengo que sacar de allá las malas. Y eso es lo que yo creo que ustedes también entiendan, que hay veces a nosotros nos va a sacar a las malas. Nosotros nos ponemos ahora y decimos, Señor, yo quiero salir de Egipto ya. Yo todos los días le digo al Eterno, en mi lugar de trabajo, en mi cama, y cuando voy manejando en mi vehículo, y yo todos los días, si mínimo le digo 5 veces o 7 veces al día, le estoy diciendo, Señor, yo quiero que me saques de Egipto ya. Pero entonces el Eterno, ¿qué me dice a mí? Te voy a sacar, pero tengo que sacarte a las malas. Egipto no te va a querer soltar. Y tú tienes cosas de Egipto y cosas mías, cosas que tú también tienes que soltar de Egipto. Pero la mayoría de Egipto no te va a querer soltar. Hemos llegado al punto en que usted en su lugar de trabajo, usted le dice no a algo, se enojan, ya no se burlan, se enojan. Hoy me pasó a mí así. Bueno, no voy a contar todo lo que pasó, pero cuando usted dice no a algo que va en contra de la Torah o en contra de simplemente mis leyes o mis principios, ya la gente no se burla. Antes se burlaban, ya no se burlan, ya te están haciendo así. Este no va conmigo, es mi enemigo, solo porque no sigue lo que yo sigo. Entonces quiero que ustedes vayan comprendiendo, vayan entendiendo que lo que se nos viene encima es muy teso. Yo no les voy a decir, es que nos van a ahorcar y nos van a meter por ahí en una guillotina. Eso no lo sabemos hasta que pase. ¿Qué vas a ver? Pero lo que sí sabemos es que en lo emocional, lo laboral, en lo espiritual, sí vamos a ser muy atacados. Al punto que un familiar le puede decir a usted no es mi familia. Yo he notado que usted no es mi familia porque usted dejó de comer chicharroncito con nosotros. Usted dejó de tomarse la cervecita que se tomaba, viendo que usted nunca se emborrachaba y se tomaba una cervecita. Bueno, lo del trago, ya nosotros sabemos sobre el trago que hasta dónde. Pero no te tomas ya la cerveza ni el guarito. Ya no escuchas la musiquita que escuchábamos antes. Vos ya no sos de mi familia. Dios, yo te desconozco. Vos preferís a ese marido tuyo que habla mucho de la Biblia y uno no le puede decir nada porque se enoja, porque no entienden que yo tengo Torah y yo siempre voy a estar en disputa con ellos. Siga Marlon antes de yo seguir con él. Para finalizar ahí con ese tema, en Mateo 12, capítulo 12, versículo 46. Mateo 12, Sí, 46. sí. Dios hablándole a las personas con las que él estaba congregando. Pero se acerca alguien y le dice, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, Yeshua, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Ven cómo? ¿Ven? Entonces, ay Dios, te la verdad. Es una palabra bastante dura. Yo Sí, soy porque es como muy confrontante, como que es muy teso. Como le está diciendo Dios, bueno, los que estamos aquí reunidos, Exacto, sí. Esa es mi digámoslo familia. así, esa es la familia de Dios. Entonces, Es dura, pero es verdad. Como les venía diciendo yo, esa confrontación siempre la va a haber. Yo no soy el único que la tengo. Yo sé que más de no solamente nosotros, o la mayoría de personas la tenemos. Chocan las leyes, chocan, los principios chocan, al punto de que uno siente repugnancia. Yo siento repugnancia, no hacia la persona, pero sí
en sus actos. Van a chocar. ¿Por qué? Porque yo tengo un camino de Torah, un camino de tranquilidad, un camino donde yo no quiero escuchar groserías, un camino donde... Entonces, vamos a empezar a plantear lo siguiente. Yo dejé las groserías. Las dejo. Siendo una persona grosera, dejo las groserías o voy en una lucha en dejarlas, porque ya me estorba escuchar a una persona con sandeces, con cosas de su boca que no son. A mí ya me choca la inmoralidad. Yo he sido un hombre que yo siempre he admirado la belleza femenina. Ahora con madurez, yo ya siento repugnancia por una mujer en pelota en la calle. Puede estar muy bonita, pero yo ya no me siento cómodo. Ver una mujer mostrando todas las carnes ya incomoda. Y vuelvo y le digo, yo admiro la belleza femenina. Yo sé cuando una mujer está bonita y yo sé cuando está atractiva, pero ya me causa repugnancia. En parte porque yo le pido a Dios que ponga eso en mí. Pero por otro lado, o sea, yo como estoy ya encaminándome por la Torah, yo ya no aguanto eso. Ya no lo soporto. Cuando una persona está haciendo actos que van en contra de la Torah, a mí me causa fastidio, asco, desesperación. ¿Quién tuvo más conflictos que el rey David? Tanto psicológicos, no, bueno, muchos hijos del Eterno, pero como el rey David, ¿cuántas personas no han tenido esa pelea? Pero los conflictos del rey David fueron conflictos muy internos. Sí, eso, internos, pero el rey David tuvo muchos perseguidores. Pero y eso que el rey David, la Torah habla de que el rey David tenía el corazón conforme pero a ¿qué Dios. ¿qué es un corazón conforme a Dios? Amador. No solo eso. Misericordioso. No. David cometía errores, Ajá. muchos errores. Sí, ¿Cuál era? Cuando decía que era conforme al corazón de Dios, muchos lo creen que era un corazón igual al de Dios. No, era un corazón conforme a Dios en el sentido de que Dios decía, él reconocía su error y no volvía a repetir. David reconocía y se arrepentía de corazón ante los ojos de Dios y hacía los... Entonces, eso es lo que yo quiero que me entiendan, porque un ejemplo, a don John Jairo le van a decir, pero es que a don John Jairo lo que hace que está metido en la Biblia, vea, se enojó, usted es esto. Porque la gente que no guarda Torah es muy buena para decirle a usted que guarde Torah, cuando ellos ni guardan y le quieren dar a usted leyes morales. Le quieren dar a usted una ley moral cuando ni ellos hacen lo que por lo menos usted hace, que es tratar de cumplir una ley moral, y creen que usted no se puede equivocar. El que lee la Biblia no puede enojarse. El que lee la Biblia tiene que tolerar todo. Yo tengo que tirarme al piso y que me pisen. ¿Quién dijo que eso está escrito en la Biblia? La Biblia dice que nosotros tenemos que ser mansos y humildes, pero no tontos y astutos como serpiente. Qué contradictorio. Entonces yo, ¿qué es lo que quiero, tanto ustedes como los que nos están viendo ahí en internet, que comprendan que esos choques que nosotros tenemos son simplemente por la Torah? Todo es por la ley. Todo es por la ley. Y hay leyes. Cuando yo voy donde mi hermano de Torah, como practicamos Torah, aunque mi hermano se acueste a las 9 de la noche y en mi casa es a las 10, a mí no me va a quedar difícil acostarme a las 9, porque como yo guardo Torah, eso para mí es irrelevante. Pero yo no me puedo ir a amanecer a una casa donde no guardan Torah, no porque se acuesten a la hora que quieran acostar, sino por las prácticas que hay en esa casa. Yo no me puedo permitir dormir en la misma parte con personas que no guardan Torah, porque me estoy mezclando. Y tarde que temprano, yo, de tanto escuchar, en un momento de rabia, de ira, se me va a zafar los dichos de ellos, los comportamientos de ellos. Es como un niño. Si yo tengo un niño pequeño y yo lo voy a criar en una casa donde alrededor mi familia todo es un problema, fiestas, vicios, por más Torah que yo tenga, el niño se ve más seducido a imitar las cosas de alrededor. Entonces no me conviene estar ahí. Se contagia. No me conviene estar ahí. Sí. Y hay un problema muy grande, que yo le puedo decir a esa persona,
aconsejarle y decirle, venga, no hagamos esto, no hagamos, y la persona, pues, unos toman el ejemplo, pero la mayoría van a decir, no, es que yo estoy en mi casa, yo aquí hago lo que yo quiera. Eso. Y tiene razón. ¿Qué puedo hacer yo? Irme. Yo no puedo hacer más nada. Irme. ¿Qué es un hebreo? El hebreo siempre se va del lugar donde el Eterno no quiere que esté para ir al lugar donde el Eterno quiere que él esté. ¿Por qué? Porque eso es un conflicto. Y no es que vamos a quitar el conflicto porque usted se va y van a seguir igual. Vea, prefirió irse con el tal Dios que le trajo el marido, con el tal Dios que le trajo la mujer. Desde que conoció a la mujer ha cambiado mucho. Es que esa es la idea, que desde que conoció a la pareja cambie. ¿Qué les duele tanto? Les duele mucho que uno guarde mandamientos. Entonces, ¿qué son los 10 mandamientos? Nos lo dicen precisamente. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a empezar a encasillar a ver si hoy en día en la actualidad no es así. ¿Qué es un Dios ajeno delante del Eterno? Adorar a María, adorar a San Pedro, adorar a San Cudo, a San Cocho, a San esto, a San aquello, y no adorar al Eterno es poner a un Dios delante del Eterno. Él es celoso. Si usted entra a su casa y usted abre la puerta y ve a su mujer con otro, usted no va a llegar y va a decir, ay, no hay que tolerar. Hay que tolerar. No, de igual manera ella necesita, ella de pronto conmigo está aburridita, qué pecado. No, dejémosla. ¿Usted cree que aunque yo sea de Torah, yo voy a admitir eso? Yo no sé qué pueda pasar, puede pasar lo peor. Si yo entro y veo una cosa así, antes el Eterno es muy flexible con nosotros, que somos infieles a Él, poniendo otros dioses delante de Él que no son Él. Antes Él es muy caballero, que Él llega, abre la puerta, se le sale una lágrima de desilusión, Él hace así, más bien ni lo interrumpe a usted, simplemente coge, cierra la puerta y se va. Eso es un hombre de verdad. Nosotros los seres humanos no, porque escrito está: el hombre cuando tiene celo, el furor del hombre, que es el celo, y es un fuego gigante, y no perdona en el día de la venganza. La palabra dice, el hombre no perdona, y dice que es pecado que no perdone. Dice no, pero porque es una naturaleza del hombre. Entonces el Eterno dice, no perdona. El Eterno sí perdona. El Eterno sí perdona. Entonces, hasta hoy es lo que más vemos, ponemos a la mamá por encima del Eterno. No, mi madrecita querida, yo a mi mamá no la puedo dejar de llamar todos los días porque no, mi mamá. Hasta mi mamá por encima de mi mujer. Mi mamá es sagrada, mi mamá, no, mejor dicho, no, mi mujer, no, para mí mi mujer. A mi mujer hay que tenerle todo ahí, a mi mujer hay que, no, yo a mi mujer tengo que, mejor dicho, no, primero el Eterno. Entonces cuando ponemos la plata, el trabajo, los hijos, la mujer, todo primero que el Eterno, ahí estamos incumpliendo el primer mandamiento. Tremenda falla. Segundo mandamiento, Torah, choque de Torah, no te harás ídolos. Eso es muy parecido al primero. ¿Qué es un ídolo? El dinero puede ser un ídolo, hasta mi empleo puede ser un ídolo. Yo te doy para mi gloria te quito. Entonces, yo te doy para mi gloria te quito. Entonces, lo que el Eterno nos dé, si no va a ser para gloria de Él, lo mejor es que antes de que nos lo quite, nosotros mismos lo quitemos, porque no va a traer bendición. Eso no va a tener ninguna bendición. Entonces, si a mí el Eterno me dio este vaso, y este vaso el Eterno me lo dio, va a ser para honra de Él. Yo prefiero más bien usarlo para su honra, a que Él me lo quite para su honra. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Sí. Entonces, Yo sí estoy entendiendo. eso es lo que tenemos nosotros que empezar a analizar. No poner ídolos, porque cuando yo pongo al Eterno, y más que todo en una ordenanza, en un mandamiento, y yo al Eterno le dije, Señor, si tú me das esta facilidad, si tú me das este... ¿Ustedes creen que yo no le pido al Eterno? Y el Eterno hasta el momento me da o pronto sí me lo va a dar, y me lo tiene frenado porque Él quiere que yo tenga otro proceso.
Pero ustedes creen a mí que a mí el Eterno de las cosas son, pongámosle 10 cosas que yo quiero en este momento. Pongámosle 10, para hablar mucho. 10 cosas que yo le he pedido al Eterno y al momento no me las ha respondido. Pero ustedes creen que me da una o dos o tres y yo me voy a echar para atrás. No me voy a afianzar más en Él y voy a decir, Señor, tú me dices eso. No, yo no me puedo echar para atrás. Es mejor yo, en la gloria de Él, hacer uso de lo que Él me dio para su gloria y en agradecimiento a esperar de que por su gloria me lo quite, porque va a ser más brusco y es muy probable de que yo, el ser humano es muy emocional, el ser humano dice, no, tú me quitaste, Señor, yo como te lo pedí, Señor, yo te pedí esto, ahora me lo quitas. No, Señor, yo no sigo en este camino, yo no aguanto, yo no voy a seguir. ¿Para qué? Si uno te pide a ti, tú escondes tu rostro, más bien llámame cuando tú quieras, yo me voy por este camino, si tú quieres me llaman. No, no era eso. Lo que pasa es que el Eterno quiere que nosotros, lo que Él nos da, lo usemos para su gloria, porque si no estaríamos teniendo una mala administración. Lo que el Eterno me da para administrar es para que yo lo haga para gloria de Él, porque lo que el Eterno me dio no es mío, es simple administración. Sus hijos no son suyos, su mamá no es suya, su perro Petro no es suyo, lo que tenemos no es de nosotros, simple administración. Ese gato no es suyo. Entonces ¿qué pasa? No pongamos ídolos delante del Eterno. Ahora el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Eso sí que lo hacemos nosotros, porque uno cuando dice ay Dios mío bendito, uno se pega un golpe, ay Dios mío, usamos el nombre de Dios como un insulto, o la mujer le dice a uno alguna cosa que a uno no le gustó y nosotros ay bendito sea mi Dios. Estamos diciendo con arrogancia, eso es insultar. Estamos cogiendo el nombre de Dios para insultar, o no tanto el nombre, pero sí su presencia, su espíritu lo estamos usando para acelerar una inconformidad. Es mejor que diga, ay, hijo de madre, ay, esto, ay, qué dolor, aquí, ay, Dios mío bendito. ¿Por qué no dice mejor, ay, Eliana, qué pereza con usted? Ay, don fulano, no digamos, ay, Dios. Sí, son dichos, pero nosotros ya en Torah, ya empezamos a acomodar las cosas. La verdad que... Entonces, no tomemos el nombre del Eterno en vano. El cuarto, el día de reposo, que es para mí es el más... Bueno, los 10 son para mí igual de importancia, pero como el cuarto es el mandamiento que se olvidó, mucho cuidado con el cuarto mandamiento. Pongamos a prueba al Eterno. No nos dejemos llevar, porque este cuarto mandamiento nos está recordando los 3 de arriba. Que si nosotros no cumplimos este mandamiento, los 3 de arriba es como si fuera esto. Nos están apuntando los mandamientos. Los 3 primeros mandamientos nos están apuntando. Nos están apuntando los mandamientos. ¿Por qué? Porque como lo que les decía yo ahorita, como lo que les decía yo, como lo que decía el Eterno, por mi gloria yo doy, para mi gloria yo te doy, para mi gloria yo te quito. Entonces el cuarto mandamiento, yo sé que ustedes lo están entendiendo, no lo dejemos de lado. Nos estamos comprometiendo con el Eterno en algo, tenemos que aplicar Torah. Si no tenemos ley, si no tenemos Torah, el Eterno, ¿por qué tendría que bendecirnos a nosotros? Nos estamos poniendo más carga a nosotros mismos. Entonces cuando el Eterno usted le dé algo para la gloria de Él, es mejor que usted lo honre. Y el cuarto mandamiento, como ha sido olvidado, debemos de recordarlo y practicarlo. Y aún más los que tienen cómo practicarlo. Usted tiene cómo practicarlo. ¿Tiene o no tiene? ¿Se puede negar? No se puede negar. Usted tiene cómo practicarlo. No tiene ninguna excusa para decir yo no puedo cumplir con este mandamiento. En este momento no la tiene. Don John Jairo pues apenas está aprendiendo y nosotros lo entendemos porque él es el chiquitico del grupo. Pero en su momento él lo va a entender, y cuando ya lo entienda él va a decir yo voy a aplicar. Y aún así el Eterno lo ha bendecido, como a los pájaros, porque la palabra del Eterno dice, si Él alimenta a los pájaros que no trabajan, ¿cuánto más a una persona? Por eso usted dice, gracias al Eterno, hay un día, así sea con una sola comida en el día, pero se acuesta con algo. La hermana Nora no tiene excusa
para infringir el cuarto mandamiento. Acá vemos dos personas con una lucha, y yo lo voy a decir acá y lo digo públicamente. ¿Por qué? Porque hay hermanos que dicen, son muy buenos para ponerle cargas a la gente y decirles que usted tiene que cumplir el mandamiento. Sálgase del trabajo si es posible y tenga fe con el Señor. Juzgan mucho en las mismas raíces hebreas y en el mismo judaísmo. Deje el trabajo, tenga fe. Las cosas no son así. Porque usted no sabe con qué propósito el Eterno lo tiene en ese Egipto todavía a usted. Acá hay unos que podemos decir, el Eterno te ha ido sacando. Entonces sabemos personas que estamos en esa lucha y yo públicamente lo digo. A mí me ha tocado trabajar el sábado. El sábado. Pero hoy es viernes y yo estoy cumpliendo en lo poco para ver si el Eterno tiene misericordia de mí, porque no es porque yo merezca. Si el Eterno tiene misericordia de mí y me pone en lo mucho, en el momento preciso, y lo estoy diciendo ante ustedes, ante las personas que nos van a ver acá y primeramente ante el Eterno, que si el Eterno a mí me da libertad financiera, yo no voy a decir que le voy a dar a los pobres y que voy a... No, porque es para mi propio beneficio. Pero si el Eterno a mí me da la libertad financiera o la libertad que yo necesito para guardar el mandamiento, yo no tengo por qué tener la desfachatez de decir, no, yo voy a dormir el sábado en la mañana, uno tiene que dormir. Voy y le doy alimento a mis animales, porque se puede hacer en Shabbat. Y si quiero trabajar en Shabbat, si tengo que hacer algo, vaya a predicar. Vaya a la casa de fulano a hablar de la Torah. Póngase a estudiar Torah. Alabe al Eterno. Es que ese día es para Él. Te está pidiendo un solo día. Uno solo. No te está diciendo 7 días para mí. No, es que el Eterno pide uno solo. Y nosotros somos tan miserables que el único que tenemos para dar le damos medio. El Eterno sabe cómo me siento yo cuando le tengo que dar el día que le doy. Y aún así, sentado en mi lugar de trabajo, yo estoy instruyéndome en Torah. Me estoy instruyendo. Yo no tengo un día que yo no me instruya mínimo 5 a 6 horas en la Torah. Y no lo digo por glorificarme o por decir que no, sino que lo que quiero decir es que si yo puedo, que estoy en Egipto todavía trabajándole a un faraón, ¿cómo no van a poder ustedes que no le trabajan a nadie? Entonces, cuarto mandamiento. Sí, quinto mandamiento, Torah, honra a tu padre y a tu madre. Es lo que estábamos hablando ahorita más temprano, sobre cómo en los colegios se les está enseñando a los pelados, en las noticias, en las redes sociales, a que no tienen que obedecer a los padres. Que si su padre le pone dirección a usted y le dice a usted, las reglas en esta casa son así, y usted las incumple, usted puede ir a demandar a su papá. ¿Hasta dónde hemos llegado? No es que yo voy a demandar a mi papá porque mi papá me tiene que mantener, porque yo no le pedí que me tuviera. Yo no le pedí que me tuviera, me tiene que mantener. Es más, yo no te... Por ahí salió en internet uno, vamos a decir, si lo logro encontrar, lo pongo acá por un ladito, que dice que no, que es que él no tiene la culpa que los papás le han entregado al mundo, que él no va a trabajar, que los papás tienen la obligación de mantenerlo. Y yo creo que ya es como pasadito, como entre los 20 añitos más o menos, ya es mayor de edad, creo. Vamos a ver si lo logro poner acá. Qué tristeza eso. Todo que Torah, Torah. Todo es Torah. No matarás, eso es uno de los mandamientos que más infringe, porque diario se matan personas. No cometerás adulterio. Uno no sabe en el día qué es más lo que más. O matan más gente o se adultera más. La infidelidad hoy en día, eso es deporte. Deporte. Porque ahora ni siquiera es por gusto, es por venganza. Es que si usted me la hizo, yo se la voy a hacer doble o triple. Cuando si usted la hace doble o triple, recibe doble o triple consecuencia. Nosotros siempre miramos esa venganza, porque no solamente cometemos el adulterio, sino que tenemos otras perversiones, rencores para cometerlo. Ni siquiera es amor lo que sentimos donde estamos cometiendo lo que cometemos, sino desfogue. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. En el día, ¿qué más se hace? ¿Más se adultera o más se mata? Usted trabaja frente de un motel, Ambos. y en un motel entra gente más de la que sale. y es como si un hospital y un motel fueran lo mismo. Entran y salen como deporte.
No hurtarás, los robos. Cada día más robos. Infringir Torah. Yo no tengo por qué ver una moneda de 50. Yo la única persona que yo le cojo las moneditas de 50 y de 100 es Ariana, que las deja tiradas. En los hogares colombianos, para los que no nos conocen, o por lo menos no sé en otros países, pero en Colombia es así. El hombre deja mucho moneditas en los bolsillos y billetes. Ella nunca se ha encontrado un billete y una moneda en mi bolsillo. Yo los sí. Mil estos días. Ah, bueno, pero yo no. Pida perdón. No, pues ya los cojo normal. No, porque él me coge todas las monedas a mí. Pero entonces ella sí es de dejar monedas. Y como yo sé que ella no le gusta, ella me dice, ¿cuáles monedas? Que es que a mí me estorban la moneda. Yo las cojo, yo sí las cojo. Pero bueno, lo correcto, cuando uno va a una casa, es no coger nada. Yo no tengo por qué coger nada de ningún lado. Ni un negocio. Porque nosotros hasta cuando hay gente que se siente orgullosa cuando va y merca y el del supermercado o la tienda no le devuelve lo correcto, se está robando el mismo y son tan descarados que uy no 20.000 pesos se le olvidó a este mandame. Qué bendición. Qué bendición, uy Dios, gracias siempre Dios. Me pasa, voy y lo devuelvo. Gracias Dios. ¿Cuánto la plata en la casa? Eso es robar. Cualquier cosa que no sea mía, que yo la coja como mía, aún sabiendo de quién es, no estoy hablando de lo que uno se encuentra, porque hay cosas que uno se la encuentra y pues bueno. Pero hay cosas que uno se las encuentra a las malas. Y cuando usted la va y la coge, y usted se siente bien porque la cogió, usted está en un problema gigantesco. Pues Entonces, usted lo encontró. No, es que por eso es diferente. Pero no es lo mismo ¿Cómo usted, así? no es lo mismo usted encontrarse una plata en el piso que obviamente a alguien se le cayó, pero usted no sabe de dónde está el que se le cayó, usted tampoco puede ser tan, a mí me parece que eso ya es de ser menso. Abrí con un billete de esto, ¿de quién es? Venga, porque créame que todos los que están ahí, Pero a cada uno se le cayó un billete y cuando, como a todos les cayó al mismo tiempo, se unió así por la gravedad. pero no se puede echar en saco roto lo que dice Mario. Sí, ¿Por no, qué? pero es que si usted ve que a alguien se le cae, Espere, usted- yo voy a decir por la qué. tarea suya es Porque, por cogerlo y ejemplo, entregarlo. Por ejemplo, a mi esposo y a mí nos pasó un caso parqueando la moto. Parqueamos, salimos del trabajo, él vino, nos recogió el trabajo y nos fuimos. Llegamos donde parqueamos la moto, nos encontramos una billetera. La billetera tenía plata en efectivo, tarjetas de todo. Otro mandamiento, el 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Falso testimonio. Los seres humanos somos muy buenos para agregarle a las cosas, más que todo. A usted le dicen, fue un vaso, y usted dice, imagínate que fueron 3 vasos. Se dicen, fue un vaso de agua con leche, fue un vaso de chocolate con leche, y usted le aumenta bocadillo, usted le pone crema chantilly, a todo le aumenta. Un ejemplo. ¿Qué pasa? Hablar contra nuestro prójimo muchas veces no solamente es mentir contra él, eso ya lo dijimos en otra clase pasada, sino también cuando usted escucha que le están hablando de una persona. ¿Qué es lo que está? Tenemos que entender qué es lo que nos están diciendo. Cuando nos están hablando algo positivo de alguien, escuchemos. Si nos están hablando algo negativo, sea verdad o sea mentira, no lo escuchemos. Porque te están contaminando contra esa persona. Yo escucho diariamente, personas así, hablando de su propia familia, hablando de sus propios compañeros de trabajo. Eso es tan maluco. Y a mí me da, yo me enervo, a mí me da horticaria, a mí me da asco cuando yo escucho a una persona hablar mal de su familiar o de su compañero de trabajo y al rato los veo uno hablando con ellos como si no estuvieran hablando mal de él. Yo no me puedo permitir, sentarme aquí con doña Nora, y quizás en algún momento lo hicimos, pues sin saber, sin mala intención, porque una vez con mala intención no dice nada, pero yo no me puedo sentar con doña Nora, hablar de don John Jairo y hablar un poco de cosas. No, es que los defectos de don John Jairo, vea, tal cosa, puede ser verdad, pero qué triste hablar esas cosas cuando la persona no está presente. Porque es muy necesario, si yo tengo algo contra usted, tener la hombría, los pantalones para decir, don John Jairo, hay algo en usted que yo quisiera que usted mejorara. Mire a ver si de pronto yo tengo la razón, pasa esto,
Qué bueno que a uno le llegaran así. Pero qué triste es que yo tenga que escuchar por una puerta que estén dos personas hablando de mí y yo sin saber. Y ellos creyendo que yo no sé. Y yo, ¿estos piensan esto de mí? Pero si conmigo ríen en el día. Una mamá hablando mal de un hijo. Hemos escuchado muchos casos así. Que una mamá quiere un hijo, sí. Pero que una mamá toda hora esté ventilándole a los hermanos, a otras personas, lo malo que es el hijo. Qué triste. Hoy me tocó en el trabajo ver algo así parecido. Tres personas hablando de fulano. Se va uno y quedan dos hablando del fulano que estaban hablando y ya del que se acabó de ir. Viene el que estaban hablando y se va este y quedan hablando. Yo era como que esto ya para una novela, para una película, que uno cree que son tonterías y es como chistoso, pero es realidad. Y yo tener que quedarme callado porque a la final pues no es conmigo, pero uno escucha y uno analiza y uno dice, pero uy, qué hipocresía. Yo puedo querer mucho y yo quizás en algún momento hablé, que el Eterno me perdone, pero no es lo correcto. Y yo me propuse en mi corazón ya no volver a hacer eso. Ojalá ustedes se propongan en su corazón no volver a hacer eso. Que si a ustedes le están hablando algo de alguien positivo, escuchen, si es positivo. Ve, fulano tal cosa, imagínate que fulano está por ahí en tal parte, encontró un trabajo, le fue de tal manera, de tal otra, diga Marlon. Si lo que está hablando esas personas de otra es verdad, que también es malo. Okay. Mano, lo que pasa es que vean, a mí llega doña Nora y nos habla de Tania y nos está diciendo que Tania quebró un plato rojo, ¿cierto? Sí. Puede ser verdad, pero supongamos que en nuestra cultura quebrar un plato rojo está mal. Si yo soy una persona muy madura, el problema es que la mayoría de gente no es madura. Si yo soy una persona muy madura, yo digo, ve, quebró el plato rojo, ¿qué le habrá pasado? Qué pesar, bacano. El problema es que no todo el mundo piensa así. La mayoría de la gente es, no, pero ¿cómo va a quebrar el plato rojo? Si eso es mal visto acá entre todos nosotros. No se puede quebrar un plato rojo. Entonces como yo el otro día la voy a mirar. Como cuando uno está en un trabajo, usted no le toca que están hablando de alguien, uno sabe cuando están hablando o de uno o de otro, porque es que entra la persona y todo el mundo es que uno ya sabe cuando están hablando de una persona. Entonces, ¿por qué tienen que quedarse callados si lo que están diciendo es verdad? ¿Por qué? ¿Cuál susto? ¿Por qué tanto miedo a la verdad? Entonces, ¿qué van a hacer con eso? Te van a crear una expectativa de esa persona mala. Pero la intención no es que tengamos expectativas malas de las personas por lo que nos dicen, sino por lo que nosotros vemos. Liana. Acá dicen la palabra en 2 Timoteo 2:16, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Entonces, ¿qué pasa? Es un consejo mío. Quizá el Eterno lo esté hablando. Yo en ninguna parte de la Biblia, por ejemplo, este texto tiene mucho parecido, pero es un consejo mío. Creo yo que, bueno, si el Eterno les dice que es así, cuando ustedes escuchen de alguien, que les vengan a contar algo positivo de alguien, escúchenlo. Pero si les están contando algo malo, tengan la valentía de decirle a esa persona, no me hable mal de esa persona, o cuando ella esté presente me dice lo que me va a decir. Hay cosas que lo pueden prevenir a uno. Sí, no vamos a decir que no. Ve, pasó esto, bueno, hay que poner mucho cuidado porque imagínate que pasó esto. Pero, ¿qué dice la Biblia cuando tenemos que corregir a alguien? Que primero vamos a donde esa persona y le hacemos entrar en razón. Si no quiere entrar en razón, usamos 2 testigos. Sí, usamos 2 testigos. 2 o 3. Y cuando ya la persona con otras 2 personas no quiere entrar en razón, se ventila. Porque pero la persona ya se le habló. Ya se le dijo el error y no lo quiso corregir. Eso es muy diferente. Si es diferente, en parte. Yo entendí lo que Marlon. Sí, dígale, Marlon. Que en el trabajo es al revés. La persona sí hace las cosas mal, pero yo opto por no prestarle atención. Él sabe que le está hablando. Sí. Entonces, el que dirige ahí pues la planta
él ventila las cosas, él no va y habla con la persona. Entonces la persona termina ofendida. Y entonces él viene a contarme cosas de él, que son verdad, sí, pero yo como que yo no le quiero opinar, yo no lo quiero escuchar, entonces termino como claro. Y así, pero... Yo entiendo lo que usted quiere decir. Una cosa es el conflicto y otra cosa es la murmuración. Son dos cosas diferentes. Por decir algo, yo voy donde usted para que usted me dé un consejo de un conflicto que yo tengo con un tercero, ¿cierto? Y te digo, ven, me está pasando esto y esto con fulano de tal, y estoy buscando de ti es un consejo, ¿cierto? Entonces, usted que es yo soy el que estoy pidiendo, usted que es el receptor de lo que yo le estoy, el que está recibiendo lo que yo le estoy diciendo, usted está en la obligación de cerrar su boca, porque usted me está escuchando a mí. ¿Sí me entiende? Sí. Porque yo estoy yendo donde usted, a que usted me dé de pronto algo, una luz para yo poder solucionar mi problema. ¿Entiendes? No, o sea, Pero es que usted no está escogiendo una persona que es usted cree que sí. es sabia para eso. Por eso, O sea, por eso. sí, porque Obvio. en el judaísmo ellos hablan es con sus rabaní. Sí, sí, por eso, pero Pero en el mundo secular, en el mundo no sé cómo estamos nosotros acá, ¿cierto? Por ejemplo, estoy poniendo así, una cosa es el conflicto y otra cosa es pues el corrillo y todo esto, pues la murmuración, son dos cosas totalmente diferentes, porque entonces podríamos decir, entonces si yo tengo un conflicto, entonces me tengo que tragarme todo eso, entonces yo Pero es que es muy sencillo, o sea, no nos podemos, la misma palabra nos está diciendo, cuando usted tiene algo contra su prójimo, usted primero va y lo cuadra con él. Sí, sí, está bien. Usted primero va donde él y lo hace entrar en razón. Cuando no se puede, como nosotros no vamos a ir a otras personas que no sean, uno a quien acude más, a la familia, a los que se les ve que son un poquito más sabios. El hecho es que, por ejemplo, en el caso suyo, en su familia, usted ha sido una persona que le cuentan muchas cosas. ¿Por qué? Porque la ven como sabia. Usted también es lo mismo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Independientemente de lo sabio que usted sea, usted también se contamina. Usted también se contamina. Porque usted ya no va a sentir un saludo por otra persona igual, usted ya no lo saluda igual, porque usted ya le dijeron algo que a usted ya le queda acá en la cabeza. Entonces, si la persona que le está contando usted sobre esa persona no es sabia también, de saberle traer un mensaje o ponerle una queja, digámoslo así, sabia, no es lo mismo yo decirle, Tania, el hermano Marlon hizo esto, ¿cómo hacemos para ayudarlo? Porque yo creo que están cayendo en un error malo. No es lo mismo decirle eso, yo venir, ay Tania, no, el hermano Marlon cayó de la gracia del Señor. Sí, sí. Pero hay veces nosotros tenemos la responsabilidad también, así queramos mucho a esa persona, de decirle, cuando esa persona esté acá, Sí, me habla. está bien. si no, no quiero escuchar. ¿Por qué? Porque es que en este momento nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es de descontaminarnos, independientemente de que si vengan con buena intención, entre comillas. Es muy sencillo, no murmuremos, porque usted está ayudando en la murmuración en contra de la otra persona. ¿Cómo podría uno ayudar a esa persona a solucionar Ese problema? conflicto. Muy sencillo, lo primero es cuando la persona busca ayuda. Si una persona no está buscando ayuda de nada, ¿de qué usted lo va a ayudar? Usted sabe conflicto, pero como no le han pedido O sea, ¿cómo ayuda, puedo yo ayudar a alguien que ni siquiera se ayuda al mismo? Tiene que haber una ayuda primero por él, que se quiera ayudar, y que esa persona venga y diga, yo quiero ayuda. Ahí ya no sería un secreto, porque es que no solamente yo pido ayuda de un hermano, yo pido ayuda de los hermanos. De los hermanos. Y en casos familiares uno siempre busca ayuda entre la familia. A ver, si un hermano mío no me puede ayudar, voy a ver si busco con otro hermano mío. Por eso yo volví a lo que empezamos hablando antes de empezar. ¿Será que si yo le ayudo a él no estoy ayudando un saco roto? ¿Será que con yo estarlo criticando, yo le estoy ayudando? Con estarle diciendo que está toda hora. Si yo todos los días le estoy diciendo a un hijo mío que está mal, y le digo ahora, es que usted está mal, usted está mal, usted está mal, usted está mal, usted está mal. Por muy mal que esté, él va a decir, pues es que usted solamente me sabe decir que yo estoy mal. Porque es que por Qué ejemplo, pereza que no le estén diciendo toda hora eso. Si nos vamos a la Torah escrita, por ejemplo, digámoslo así, no sé si estoy equivocada, digámoslo así, por ejemplo, cuando Moisés recibía al pueblo, que él se llegaba y se sentaba,
y eran miles y millones de personas. Necesito que era ayuda de anciano. Él necesitó, él llegó y se sentaba a escucharlos. Que fulano con perano, que sutano con no sé qué, él los escuchaba. Entonces él era el receptor de todo eso, ¿cierto? Y Dios en su infinita misericordia le daba la sabiduría para él poder guiar todo eso. Obviamente que cuando aparece Yetro y todo eso, bueno, que los ancianos que les cuida también tenían la por eso, sabiduría pero a lo que yo voy es de que hay veces en un conflicto se necesita una ayuda, ¿sí me entiende? De una persona sabia que le ayude a uno a orientar para no cometer quizás un error más grande. Pero ahí ya estamos hablando en términos de cosas que ya nosotros entendemos muy básico. Pero el punto al que yo voy es no escuchar murmuración. Sí, por eso, pero es para porque no escuchar lo que Marlon sí me entendió. No escuchar murmuración, y menos si es de un familiar, y menos si es de un compañero. Ahora, en el caso suyo, que es un jefe, lastimosamente el jefe toca escuchar. Pero como él decía, una cosa es escuchar, otra cosa es entender. Usted entiende, pero no lo escucha. Exacto, yo hago eso, yo voy ahí, escucho, pero lo entiende, no acepto, y es que el problema y hay otros casos en los cuales yo tengo que tener no simplemente decir no, ay chao, me voy, no solo eso, es tener la gallardía de decirle a la persona, venga, usted puede ser muy mi fulano, muy mi compañero, muy mi amigo, pero yo no le voy a aceptar. Más bien hablemos eso con la persona presente, porque dado el caso que usted me esté contando eso, allá en la esquina hay la persona que estamos hablando y no sabemos que está ahí parada, escucha, no solamente va a quedar usted como chismoso, sino yo. Es que esa persona ya ha escuchado. Ay, están hablando mal de mí. Están hablando mal de mí. Entonces, hay veces, por ejemplo, como usted, mejor uno que hace callado. Por ejemplo, yo en algún momento de mi vida me tocó ser jefe, ¿cierto? Jefe superior, y que me tocó llamar, bueno, vengamos a cuadrar esta situación, entonces venga, llamemos a fulanito, pasa esto, esto y esto, sea o no sea madura la tercera persona involucrada, ¿cierto? Porque la tercera persona necesita comprender que está metida en una necedad y salir de esa necedad, ¿cierto? Pero hay un problema. Nosotros no podemos estar insistiéndole a una persona que no quiere salir de la necedad. Ahí es cuando ya uno dice, esa persona hay que soltarla. Eso es a lo que yo me refiero. Si no quiere escuchar. Es que no es lo mismo que usted y yo estemos hablando de alguien que ya sabe porque nos vino a pedir ayuda, sabe que nos vamos a tener una conversación sobre esa persona para su bien, ya lo sabe. ¿Qué es lo que yo quiero que entiendan? No hablar de personas que no saben que se está hablando algo de ellas, porque el momento donde vayan a escuchar o alguien más escucha y le cuenta, es un problema mucho más grande. La murmuración es como hablar falso testimonio, porque no sabemos en realidad, usted y yo podemos tener una razón, pero no sabemos la verdad de lo que pasa a esa persona. En donde yo estoy todos los días, voy a trabajar, allá se ve eso todos los días. Es que donde yo trabajo también. Bueno, en todas y partes. eso es muy incómodo. Cuando le dicen a uno, quieren hacer a uno parte de eso. Usted no ve que usted está así y le dicen, ve, tal cosa, ¿cierto que sí? Y uno es como que... Jonathan, yo también. Entonces yo lo único que yo digo, acá tenemos en Colombia un dicho que es, cada loco con su tema. Yo digo, yo eso no quiero opinar. Yo eso no quiero opinar porque cada quien con su cada cual. Yo ya no digo ni para allá ni para acá, no. O sea, yo no digo nada, ¿por qué? Para que no me metan. Y más allá, donde yo ya escucho gente que todo el tiempo está hable y hable y hable. Es como hay personas a mí que me han venido a decir cosas que yo ni soy, o quererme enseñar una moral que ni ellos ni siquiera tienen. Y yo digo, pues usted nunca ha cuadrado ni su casa y me va a venir a querer a mí enseñar, o me va a venir a mí a decir cómo me tengo que manejar. Y ya ni tengo que decírselo de frente, lo pienso. Peor todavía, que ni siquiera sabe lo que yo estoy pensando sobre esa persona. Peor todavía. La quieren, no han podido organizar su vida ni la vida de los suyos y ya quieren arreglarme la mía. Entonces ahí es donde está el problema. Entonces es mejor que nosotros no hablemos en contra. Y bueno, y eso abarca muchas otras cosas más. Hablar mentiras y calumnias y todo eso, ya ustedes lo conocen. El último
mandamiento es no codiciarás. Más adelante vamos a tener estudios de cada mandamiento. Pero el no codiciar. ¿Qué es codicia? Querer tener lo que el otro tiene. Es que yo tengo que tener lo que él tiene. Tiene que ser igual o mejor que lo que él tiene. Quiero la mujer de él, quiero el carro de él, quiero el trabajo de él, quiero la plata de él, quiero esto de él, quiero esto. Yo Codiciar. Codiciar no es desear cosas, codiciar es querer lo que otro tiene Sí. y que él no lo tenga. Y eso se ve Porque no es lo mismo uno querer, porque todos podemos querer muchas cosas iguales. Pero no es lo mismo eso a decir que se le quite a él y que me dé a mí. No, que Dios lo bendiga y le dé más. A mí también Dios me puede dar. Entonces, esa Torah es lo que a nosotros nos va a traer ese gran conflicto. Vuelvo y les leo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre. Lo mismo, madre contra su hija. A la hija contra su madre. A la nuera contra su suegra. A la suegra contra su yerno. Es lo mismo. Porque hay una pelea ahí, una pelea de que la mamá no acepta, como es que es mi hijo, es mi hija. Yo fui siempre el que le puse reglas. ¿Por qué tiene que venir la pareja a ponerle reglas si yo siempre he sido la de las reglas? Qué tristeza que no entiendan, que sean personas que no entiendan que ya sus reglas no valen nada. De usted lo único que quedan son los principios que usted le haya sembrado a sus hijos en la juventud. Sus reglas ya no valen nada. Ahora ya tiene otras reglas que son superiores a las suyas. Tienen que arreglar ellos. La única regla de un hijo con una madre o con un padre es honrarlo. ¿Cómo se honra? Se honra económicamente. Y cuando somos de Torah, en Torah. Y cuando nos van a regañar también hay que... Y sí, también, cuando lo corrigen a uno, sí le toca a uno. Pero es lo único. Ya no hay otra regla. ¿Qué otra regla me puede? Imagínense donde mi mamá me dijera a mí, le voy a dar una pela porque llegó mal donde Eliana. Usted llegó muy tarde donde Eliana. Jonathan, venga para acá que es que le tengo que pegar. No. Yo a usted qué le he enseñado. Usted a su mujer la tiene que... Eso es lo que Y ella me va a respetar, enseñar a respetar. Pero no me va a venir a decir que me va a pegar. No, o sea, Entonces, y duele o más que me las van a palabras golpear. que, Sí. que algo Lo que físico. pasa es que, hay que entender lo que es una exhortación de un padre hacia un hijo, ¿cierto? Entonces a querer manejarle la vida es un paso totalmente distinto. Entonces dice, los enemigos de cada cual serán los de su propia casa. Empecemos a entender de que hoy en día su mamá puede ser muy su mamá. Pero usted cuando vaya empezando a cambiar sus principios y usted le diga a su mamá, no mamá, hasta acá no me va a pasar más. Vamos a ver si es verdad que es su mamá. Hay un dicho que dice, cuando la mamá está, los hermanos se quieren. Cuando la mamá se va y si dejó alguito por ahí, ahí es donde en realidad se ve quiénes son hermanos y quiénes no son hermanos. Hoy yo me lleno la boca diciendo, por eso es que yo le digo, por eso es que el Eterno siempre nos dice, muchas veces la familia no son los de la casa. A la esposa le trae un esposo. Ahora ese es su familia, o sea, ya no tiene otra familia, esos son parientes. Su familia es su esposo, su familia es su esposa. Primero su esposa que su familia, primero Dios, pero por encima de su familia está su esposo y su esposa. ¿Por qué? Porque el día que su mamá muera, sus padres fallezcan, ahí es donde realmente vamos a ver si en realidad sus hermanos son hermanos. Es así. Cuando hay una tierrita para pelear, entonces usted se gasta toda la vida diciendo, no, yo por mis hermanos hago y deshago, y mis hermanos son mejor, y mis hermanos esto, incluso hasta los mismos hijos. La gente hoy en día tiene una idea de que primero son los hijos que la pareja. Entienda que su hijo, hombre, el día de mañana va a crecer y se va a ir de su casa para ir a sacar de su casa a una mujer. Y a su hija mujer va a venir un pelado que se fue de su casa y va a venir y se la va a llevar. ¿Va a seguir siendo su hijo? Sí. ¿Va a seguirlo amando? Sí. Pero ya usted ya no está ligado a usted. Entonces, ¿qué tiene que entender usted? De que ahora su hijo es harina y otro costal. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa con eso? Que hay que entender de que ya no nos pertenecen. Ya nos pertenecen.
Es que Ahí ya no, ahí ya no, ahí ya no tenemos que pelear nada. Te va a venir otro costal la mujer. Porque el día de mañana hasta dice la palabra que la misma familia nos va a entregar. Sí. La misma familia nos va a entregar. Y también Y si hoy en día la gente dice, yo prefiero ver a mi hijo muerto que allá hablando la Biblia. sí. Prefiero verlo muerto que hablando de la palabra de Dios. Y son los que dicen que aman a Dios. Imagínense, si una mamá dice eso, que prefiere ver a su hijo muerto, o a mí una vez alguien me lo dijo. Yo prefiero ver a mi hija muerta que con usted. Ahora no vamos, y no porque sea yo, es que porque ustedes lo confunden con un evangélico. Uno dice que no es evangélico. Yo prefiero ver a mi hija muerta que con un evangélico. ¿Y qué tienen los evangélicos? Si un evangélico es más serio, un evangélico busca la Biblia, un evangélico, pues yo no estoy con el cristianismo, pero el evangélico por lo menos busca a Dios. Y no trabaja. Malo. O sea, preferís ver mala, hay gente que de dientes para afuera y con emoción dice, tan linda mi hija, tan lindo mi hermano, tan lindo, pero en realidad usted ama a esa persona. Pues yo les digo, usted en realidad ama a Dios, usted en realidad ama al Eterno. Tenga por seguro que usted, eso le va a tener conflicto con su familia. Y va a venir un conflicto muy grande, porque se viene un conflicto muy grande para nosotros. Y va a empezar en la casa, no va a empezar allá, afuera, va a empezar en la casa, para que se vayan preparando. Por eso es que hay que orar mucho y pedirle a Dios fortaleza, las fuerzas como las del búfalo. Esfuérzate y sé Entonces, valiente. Fortaleza. dice acá, Mateo 10:37, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Entonces mi pregunta es, ¿usted ama más a su papá? Y ahora a las mujeres. A nosotros los hombres, el Eterno nos puso a Mashiach acá. A Yeshua hasta acá. Él es nuestro manto. Y a ustedes las mujeres nos puso a nosotros como manto de ustedes. En el caso, por ejemplo, de Doña Nora ya pues directamente Yeshua porque ya no tiene marido. Pero en el caso de Tania, Eliana, Juliana, ya tienen marido. Entonces no es que primero es el marido que el Eterno, no. Es que primero es el marido, que el resto de la gente con la que usted esté. Primero, la persona más respetable en esta vida, después del Eterno, es su pareja. El hombre, la mujer y la mujer. No cuesta nada. Se le tiene que dar el lugar a cada cosa. Respeto. Entonces, hay otro texto que yo quería leer en Mateo 23:2, que hablaba sobre la ley. Y que es otra de las cosas que hoy en día se está viendo mucha doctrina, muchos líderes enseñando cosas que no son. Y cuando vienen acá a la Torah, vienen con ese miedo precisamente por la forma en que se les enseñó la ley. Que la gente, como la ley ha sido tan mal enseñada, la gente le tiene miedo a la ley. Hay una parte del cristianismo que yo la comprendo cuando dicen que la ley es mala. Porque ellos no entienden lo que es la ley del Eterno y no entienden lo que es la ley de los fariseos, la ley impuesta por hombres. Entonces se les ha vendido como que Adonai del Antiguo Testamento trajo una ley imposible de cumplir, y entonces ya vino Jesús, que es más apaciguado, y nos trajo una ley que ahora sí podemos cumplir. Y eso no es así, porque como les decía al principio, el Eterno no cambia, siempre es la misma ley, siempre ha sido la misma ley. Pero entonces, cuando nosotros estemos escuchando, porque es muy fácil decir, es que usted debería dar ejemplo, y vea, aquí demostrando otra cosa. Les voy a decir qué dice sobre esto Mateo 23:2. Cuando escuchen a algún siervo, no lo juzguemos tan mal, quedémonos con lo bueno y lo malo hagámoslo a un lado. Ahí vamos aprendiendo todos. Dice, en la cátedra de Moisés, que es cátedra, en una reunión donde se está exclamando, donde se está proclamando una palabra, digámoslo así, unas instrucciones. Entonces dice, en la cátedra de Moisés, o sea, donde se reunían a hablar de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos, eran los sabios.
los que enseñaban, hacían algo como lo que estoy haciendo yo acá o mejor. Entonces se sientan en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, miren lo que Yeshua decía, todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Entonces uno dice, pero entonces Yeshua se está contradiciendo si él iba en contra de sus leyes. No, es que lo que pasa es que los fariseos también predicaban Torah, sino que le agregaban otras cosas, pero ellos predicaban Torah. Sin embargo, él no está juzgando eso, está diciendo es todo lo que ellos digan, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Hay una dicotomía ahí o algo que dice, bueno, pero no entiendo por qué. No entiendo cómo es que hagamos o no hagamos. Entonces, ¿hacemos o no hacemos? Entonces dice, no hagamos conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque dicen y no hacen. ¿Qué pasa? Que los fariseos tenían un vicio muy feo o una forma muy mal de enseñar, en que ellos enseñaban lo bueno, enseñaban bien, pero las obras que ellos hacían eran contrarias a lo que ellos enseñaban. Hoy en día, si yo a usted le digo no robe, le estoy enseñando bien, sí. Pero entonces la gente hoy en día dice, no, a mí que me diga alguien que no haya robado, ¿qué me va a venir usted a decir usted que no robe si usted ha sido un ladrón? Tan buen consejo puede dar el que no roba, el que nunca ha robado porque nunca ha robado y dice, yo me he cuidado de robar, mi consejo es que usted no robe. Como el que ha robado y ya no roba porque dice, yo robé y tuve muy malas consecuencias. Simplemente te estoy enseñando que no quiero que te pase lo mismo que a mí. Por eso, entonces, ¿qué dice el Eterno? Hagan como ellos les enseñan, más no como hacen, porque los fariseos lo que estaban haciendo es como hacen muchos pastores, que predican aquí y van y hacen. Entonces, ¿qué hacía la gente en ese entonces? Se pegaban más de lo que el pastor hacía fuera que lo que predicaba. A mí no me interesa, y eso, la verdad, venga de quien venga. Puede ser del mismísimo que sea. Vino y le dijo usted algo que está en verdad, y usted vino y lo verificó en las escrituras, y es así, hágalo. Pero no se ponga a coger el ejemplo de lo que hacía afuera o a criticarlo a él por lo que se va a hacer allá afuera. No caiga usted de la fe, retenga lo que tenga usted hasta el fin, porque es un vicio que también nosotros tenemos. Hubieron muchos pastores cristianos que han alimentado muy bien a las ovejas en un sentido, digámoslo, inocentemente, dijeron muchas cosas que no estaban bien, pero también impartieron al pueblo muchas cosas que estaban bien. Si no hubiera sido por esos pastores, quizás nadie estaría acá, en este segundo nivel. Para mí, yo eso lo llamo como un segundo nivel. Para mí eso era un primer nivel. Ahora ya es un nivel más avanzado, porque el tercer nivel ya es cuando venga Mashiach. Yo siempre pienso, estuve ahí porque Dios me lo permitió. Entonces no hagamos conforme a sus obras, Sí. sino lo que ellos enseñen que esté escrito en la Torah, eso sí lo hacemos. Porque hoy en día nosotros vamos a decir, no, es que ese pastor, entonces yo me voy a echar al mundo y a fumar, a beber, a tomar, porque como hay un pastor que ese pastor es un hipócrita. No se peguen de eso. No se peguen de eso, lo importante es seguir la ley. Cuando estuvimos en el cristianismo, por ejemplo, los que estuvimos en el cristianismo, cuando estuvimos ahí, de lo que aprendimos, de lo que vimos, de lo que nos mostraron, de muchas cosas que nos enseñaron que no eran así, de eso nos sirvió para ¿qué? Para no actuar en la misma. Y eso es un entrenamiento. Ahora quiero terminar con Apocalipsis 12:17, para que ya terminemos. Porque les decía sobre ese conflicto en la casa. El conflicto va a empezar en la casa y va a ser terrible, porque el conflicto que vamos a tener afuera obviamente va a ser peor, pero en la casa es donde nos entrenamos. Pero no creamos que en la casa va a ser más bonito, porque es en la casa. Nos van a entregar. Nosotros no sabemos de nuestra familia quién va a ser el que nos va a traicionar. El que menos pensemos, el que nos va a decir, yo prefiero más bien verlo muerto a usted o verlo de tal y tal manera que siguiendo esa Torah. Porque a usted inclusive lo van a tratar de apercibir y le van a decir, lo van a tratar de aconsejar y decirle, no, ese no es el camino, vea todas las consecuencias que le van a traer, vea, a muchos les van a decir, vea, usted sin trabajo y con un Dios, ¿para qué? Usted con un marido de tal y tal manera, no pues que son de Dios, lo que hace que están metidos con ese Dios, van de para atrás. Yo no veo que ustedes progresen, yo no veo que vayan a progresar. ¿Usted cree que eso son palabras de un amigo? Eso son palabras de un familiar. Eso no son palabras de familia. Eso son palabras de una persona que le gusta murmurar.
y uno no puede recibir eso. Entonces hay veces la familia, muchas veces, está allá afuera y no en la casa. Entonces vamos primero a saber acomodar las cosas para saber en casa qué es lo que vamos a tener prioridad y afuera qué es lo que le vamos a dar prioridad. Porque obviamente no podemos soltar a nuestros familiares, tenemos que ir en la lucha, pero no podemos seguir así. Pero eso nos va a entrenar para esto próximo. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer viene siendo Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Quiénes estamos guardando los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Yeshua? Porque ahora vamos a poner el judaísmo por este lado, tienen la Torah, pero no tienen a Yeshua. O sea, tienen los mandamientos y no tienen a Yeshua. Y por este lado tenemos a los que tienen a Yeshua, pero no quieren los mandamientos. Entonces, ¿a quién está persiguiendo el dragón? El dragón no va a perseguir a esos. ¿Eso es para qué? Dice muy claro. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios, mandamientos, y tienen el testimonio, o sea, proclaman a Yeshua. Entonces, mire que nosotros tenemos las dos cosas. ¿Va a ir a hacer guerra contra los judíos? No, porque no tienen a Yeshua. ¿Va a ir a hacer guerra contra los cristianos? No, porque no tienen la Torah. Nosotros sí tenemos Torah y a Yeshua. Entonces esa profecía es para usted, para que se vayan preparando. Vienen por nosotros. ¿De qué manera? No sabemos si va a ser bélica, o va a ser psicológica, o va a ser desprestigiando, no sabemos. Pero de que vienen por nosotros, vienen por nosotros, para que se vayan alistando. Entre más el tiempo es corto, para que venga el Mesías, más como dice el dicho, entre más candela, más tiempo lleve la olla en la candela, más hierve la olla. Para que se vayan preparando. Nosotros, y ahora hay un problema, y eso se puede aplicar a esto. Eso lo dijo un hermano, el More José Luis, de la Quejilá de Israel de Stackt, que me pareció que fue una confirmación del Eterno para lo que les dije yo a ustedes ahorita. Y él dice, el cristiano no persigue al judío por guardar Torah, no lo persigue. Mire pues la ironía. El cristiano no persigue al judío por guardar Torah, lo critica por no tener al Mesías. Y nosotros tenemos al Mesías y nos persiguen por guardar Torah. Así es. O sea, no le veo sentido a la persecución. Y tengan en cuenta que muy probablemente muchos están hablando, eso lo vamos a hablar también cuando venga el estudio cuando venga el estudio de la marca de la bestia, porque ya la casa abrahámica ya está hecha, ya hicieron la casa abrahámica, que lo voy a poner por aquí también, que está la casa abrahámica, es el Islam, allá al frente tienen el cristianismo y el judaísmo. La Inquisición va a volver, y en el nombre de Jesucristo, no de Yeshua, en el nombre de Jesucristo va a volver la Inquisición. Y a usted van a venir si puede que sea así, me puedo estar equivocando, pero si va a haber una persecución, yo tengo solamente dos posiciones: o la persecución va a ser con desprestigio, que siempre ha sido así, desprestigiando, pero o va a ser con desprestigio o va a ser por medio de Jesucristo. Y hoy en día todo el mundo es cristiano. Yo no sé si ustedes ya vieron que hasta Marilyn Manson es cristiano. Marilyn Manson se convirtió al cristianismo y es un satanista. ¿Cómo es que se llama esa presentadora? Bueno, hay muchos. No, ¿qué es? Los reggaetoneros hoy en día son cristianos. Daddy Yankee es cristiano, cosa que yo no me creo,
teniendo en cuenta lo que era un cristiano antes. Ahora pues cualquiera puede ser cristiano. Que fue cristiano. Pero no, ahora se volvió a convertir, ya es pastor, tiene una iglesia y todo. Como es famoso, o sea que la plata puede todo. Pero ¿qué pasa? La Inquisición va a volver. ¿Cuál va a ser su identidad de aquí a eso? ¿Usted va a ser un hebreo israelita? ¿O usted en el nombre de Jesucristo lo pueden estar matando? ¿Qué hizo Roma cuando vinieron acá, en España con la Santa Inquisición? En nombre de Cristo mataron a judíos y mucha gente. Cuando vinieron acá a América, a las personas que ya habían llegado acá, que habían descubierto primero acá, a los ancestros de acá, en el nombre de Jesucristo los mataron. Cuando hicieron la reforma, cuando hicieron las primeras reformas de pasar del judeocristianismo al cristianismo romano, ¿cuál fue el eslogan para prohibir cosas y para matar gente? Cristo. Al Islam, ¿por qué el Islam le tiene tanto odio al cristiano? Ni siquiera a Jesús, porque ellos a Jesús lo tienen como un profeta, no como un Dios, pero sí como un profeta y alguien que fue muy bueno. Pero odian al cristianismo porque a los musulmanes los obligaban a que se tenían que convertir al cristianismo o los mataban en nombre de Cristo. Es muy pero en los cristianos antiguos o sí, del presente. Antiguamente. Pero es muy probable, como es la religión que tiene más supremacía, lo que es cristianismo, judaísmo y el islam, esa es la casa abrahámica. Por esas tres religiones venga una inquisición encabezada por Roma, que es el cristianismo. Si es verdad que ya está la vaca roja. Sí. Pues sí, pues por lo menos hace como 4 días salió por ahí. no, 4 días no, hace como 3 años ya, 3 o 2 años ya hay, es más, no solamente una, hay como 6 o 7 vacas. Pero hace poquito que nació una que... Otra más. Pues hasta el momento las que hay, ninguna tiene defecto. Pero es muy probable que las hayan manipulado genéticamente. Eso lo manipulan para que salgan así. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que entendamos? Vamos a agilizar más, empecemos ya a despertarnos, a ver qué es la misión que tenemos nosotros en el eterno. Ya sabemos, listo, vamos a guardar Torah, vamos a hacer lo posible, porque tenemos una guerra interna, pero ahora vamos a empezar a pelear por nuestros familiares de la manera correcta, no imponiendo y tampoco acosando y tampoco desesperándonos porque no se convirtieron, y soltando cuando se tiene que soltar. Yo no soy Dios para decirle a usted a quién va a soltar y a quién no. Pero es mejor que se haga cargo Dios a que se haga cargo usted. No se cargue con cosas que no tiene que cargarse. Y deje a ese familiar, a esos familiares en manos de Dios. Que sea Él el que los traiga y usted no se contamine más con ellos. Claro, si ellos quieren seguir en Sodoma, si ellos quieren seguir en Egipto, si ellos quieren seguir en Babilonia, déjelos a ellos. Es que siempre lo hay cosas mejor que soltar. O sea, uno llega a un punto en que tiene que soltar, Señor. Hay que soltar, porque si no, porque si nosotros, el poder, la autoridad para hacer en ellos lo que vas a hacer. Si nosotros siempre vamos a hacer la obra y vemos que haciendo nosotros la obra las cosas no cambian, ¿eso qué quiere decir? Que no somos nosotros los de la obra la hace Dios, la hace el Eterno. Empecemos a soltar, porque si nosotros no soltamos, esas personas nunca van a aprender, y hay veces tienen que aprender quebrándole la pata a la ovejita para que no se salte más la cerca. Y vuelvo y le digo, el mensaje de hoy era ese. El mensaje de hoy es saber qué identidad vamos a tener, en qué posición vamos a tener a nuestros familiares, o es nuestra familia o es el Eterno. Y lo otro es, sepamos que la persecución que se viene va a ser muy terrible, y la guerra va a comenzar en su casa, con su mamá, su papá, su tío, su hermano, en su familia. Ahí es donde va a comenzar la guerra, y donde y es donde vamos pero usted tiene hija, y es donde vamos a realmente saber de aquí para allá quién es familia. En la emoción todos somos muy familia, pero en la verdadera necesidad, cuando usted le toque aquí este hermano Marlon, yo le digo una cosa, y se lo digo a él y lo digo aquí en cámara, le digo, yo tengo mis hijos. Y yo siempre sabe, en el momento que me necesite, yo voy a tratar de estar ahí. Pero va a haber un momento en el cual primero van a ser mis hijos. Si a él le ponen en algún momento salvarla a los hijos de los salvamientos, es más, yo soy el primero en decirle, salve sus hijos. Sepamos que aunque no sea una decisión mala, dolorosa, es una decisión que va a tener que tomar, aún más sabiendo
de que con el hambre es otra cosa, que trae también celo. Pero Y yo en si algún su- momento voy a tener que comer yo y dejar otro sin comer. si sus Me hijos- refiero, pues ustedes me entienden, si sus no a hijos la o su familia no guardan Torah, ¿qué? hay que soltárselos al Eterno. Entonces ahí sí dice uno, bueno, voy a salvar a mi hermano por fe en vez de mi familia. Pero ahí ya la salvación no sería tanto como, bueno, lo que yo estaba, el ejemplo que puse ahorita fue un ejemplo muy exagerado, pero no sería eso, ya sería, ya que usted ya tiene la gallardía y va a tener como ese entendimiento en el cual usted va a decir, bueno, a mi familia me voy a encargar de darles ejemplo, para que ellos por medio de mi ejemplo me sigan. Solo puedo dar ejemplo y soltarlos. Sí, Soltarlos. Yo he tenido guerra con varias personas. Yo no puedo decir nombres, pero con personas muy allegadas, a las cuales yo les he dicho, son familias diferentes, y yo les he dicho, si usted no suelta a fulano o a esos tres sutanos, a Peranejo, Manganejo y a Sutanejo, no van a... Usted no los está ayudando, los estás hundiendo más. Hay veces creemos que estamos ayudando y estamos hundiendo más. Es que a uno hay veces el mismo el Eterno le dice a uno, le puede decir a uno, suélteme sus hijos. Entonces, yo lo único que les digo es que nosotros no somos Dios, nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie. Tiene que soltarlos. Y bueno, hasta aquí llegamos No puedo orar. y ya nos preparamos para el próximo, en la próxima clase, como dijimos que íbamos a hablar, vamos a tener una cronología. Antes de comenzar capítulo por capítulo tenemos que tener unos fundamentos que se había hecho hicimos como ese esquema, y ahora vamos a tomar de ese mismo esquema, vamos a tomar fundamento por fundamento. El primer fundamento que vamos a tomar va a ser el día de reposo. El día de reposo no es simplemente venir a sentarse aquí a hablar de que es un sábado, no, hay muchas otras cosas que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque son documentos. Yo me puse a buscar mucha documentación que bueno, el cristianismo lastimosamente no acepta nada, o sea, no, por más pruebas que usted le muestre, pero es necesaria las pruebas para que ustedes las tengan claras, porque hay veces uno dice, ¿será que sí es necesario el día de reposo? Hay veces uno, o hay personas que lo han pensado, Ponen a uno a dudar. ¿será que sí es verdad, o si será necesario por esto, por aquello? Para que ustedes sepan qué tan necesario es, y que también sepan cómo pararse ante una persona que les va a decir, pero deme una prueba de que el cristianismo sí quitó el día de reposo. Hay más de 100 pruebas en la historia, documentadas, escritas y firmadas, y aún así la gente no quiere entender. Entonces vamos a ver toda esa cronología, y de ahí vamos a estudiar los mandamientos, mandamiento por mandamiento. Bueno, yo sé que lo que se viene va a ser muy edificante. Y bueno, lo importante es que ustedes también participen, porque no me gusta hablar solo, no es la idea tampoco. Y ya, hasta aquí. Y shalom, que los bendiga.